Nunca imaginé que el día que mi hija ganara dinero sería el mismo día en que me tiraría como basura. Pero allí estaba yo, de pie bajo la lluvia, con el suéter empapado, el rímel corrido por las arrugas de la cara y el resplandor cegador de sus nuevas luces de seguridad impidiéndome ver con claridad. Mi maleta yacía abierta de par en par en su entrada perfecta como una ampolla reventada. La ropa que había doblado hacía horas estaba ahora empapada y esparcida por el cemento fresco. Mi cepillo de dientes rodó hacia la cuneta, como si incluso él supiera que ya no pertenecía allí. Y entonces su voz atravesó la tormenta: «Nunca verás ni un centavo de mi dinero, vieja bruja». Ni siquiera me inmuté. No podía permitírmelo. Su novio, Trent o algún otro nombre que sonara más a gimnasio, estaba detrás de ella con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si acabara de ganar un premio. La mansión que tenían detrás aún tenía cintas de inmobiliaria en el porche. Ni siquiera había quitado el cartel de vendido. Eso dolió más que la lluvia. Sin gritos. Sin súplicas. Me quedé allí en silencio, chorreando con las tripas de mi maleta empapando el cemento. Sus 2 hijos no estaban en casa, gracias a Dios. Al menos no vieron cómo echaban a su abuela como un trapeador viejo. «Eres una sanguijuela», gritó. Me esforcé mucho para esto. «No puedes aprovecharte de mí solo por ser vieja». Me esforcé mucho apretando la mandíbula. Me quedé callada porque sabía la verdad. 10 días antes había ganado el premio gordo, $10 millones, un milagro de la lotería. De la noche a la mañana, me convertí en un incordio. Solíamos bromear diciendo que si alguna vez ganábamos compraríamos un dúplex, yo tendría mi propia casa, pero lo suficientemente cerca como para ayudar con los niños. Viajaríamos juntos. Ella siempre les decía a sus amigas: «Mi mamá es mi roca». Pero en cuanto se cobró el cheque me convertí en un peso muerto. Esa noche ni siquiera me dejó una manta. Uno a uno, recogí mis calcetines del pavimento. Me temblaban los dedos de frío, pero me aseguré de que no me viera llorar. Solo me miró fijamente con los mismos ojos con los que una vez le di un beso de buenas noches, ahora apagados y apagados. «Sal de mi propiedad», susurró, «o llamaré a la policía». «No tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho». Sus palabras me rasparon las costillas como un cuchillo sin filo. Quería gritar, contarle cómo le había pagado el alquiler durante 4 años, cómo crié a sus hijos cuando no podía conservar un trabajo, cómo renuncié a mi jubilación, hasta el último centavo, solo para que pudiera empezar de cero. Pero no grité. No entonces. No iba a darle esa satisfacción. Simplemente retrocedí, agarrando mi maleta como si aún significara algo. Pensó que me había humillado, que había mendigado migajas. Pero cometió un error, nunca miró el nombre del billete de lotería. 2 semanas antes todavía éramos un equipo, al menos eso me decía. Yo estaba cocinando la cena, doblando la ropa de los chicos, pagando mi pensión. Ella estaba de nuevo sin trabajo, no hice preguntas, simplemente me mantuve firme. Esa vieja casa no era gran cosa, azulejos rotos, barandilla desportillada, pero estaba llena de ruido, dibujos animados y un amor que yo creía real. Teníamos un ritual: cuando las cosas se ponían difíciles, pasábamos por la gasolinera y comprábamos un billete de lotería. Ella levantaba el suyo y decía: «¿Te imaginas 10 millones? Se acabaron los ramen, se acabaron los cobradores». Yo me reía: «Quizás por fin consiga ese columpio del porche». Nunca esperamos ganar. No se trataba del dinero, se trataba de esperanza, sueños de $2 en papelitos. «Si gano, lo repartimos», solía decir con una sonrisa. «Te tengo, mamá». Y yo le creía, Dios me ayude, lo hice. Incluso cuando no pagaba la mitad del agua. Incluso cuando ponía los ojos en blanco mientras yo limpiaba la sala antes de que sus hijos volvieran.
incluso cuando los dejaba en entrevistas que siempre terminaban en bares. Tenía cambios de humor, pero yo ponía excusas. Está cansada, me decía. Lo está intentando. Porque eso es lo que hacemos las madres, amortiguamos los golpes, cargamos con su peso cuando ni siquiera nos ven. Pero esa semana algo cambió. Se apartó, dio un respingo al sonar el teléfono, les gritó a los chicos, susurró tras las puertas. El jueves por la noche las noticias publicaron un segmento, boleto ganador vendido en una gasolinera del barrio. Se removió en el sofá, sin sonreír. ¿Alguna vez compras ahí?, preguntó. Sí, dije. Compré uno el lunes con la compra. Ella asintió con curiosidad. A la mañana siguiente el boleto había desaparecido. Ni en el cajón, ni debajo de los imanes, ni detrás de la lista de la compra en el refrigerador. Revisé cada rincón de la cocina, mi pecho se encogía más con cada armario vacío, pero no pregunté, porque no quería creer que siempre jugábamos juntos. Ella lo prometió. Pero las promesas hechas con comodidad no siempre sobreviven a la oportunidad. Ese billete no era una broma. No era un juego. Era mío. Recuerdo haberlo comprado con más claridad que lo que desayuné el lunes por la mañana, detrás de un hombre que gritaba al teléfono sobre un trato roto. Solo quería mi leche y quizás un chicle. La cajera sonrió y me preguntó si quería un billete. Casi dije que no, pero entonces me oí a mí misma, sí, rápido. Me costó 2. Firmé el dorso como siempre. El recibo seguía en mi cartera, el billete prendido en la nevera con ese estúpido imán de carita sonriente. Nunca comprobó el nombre. Esa noche preparó la cena, algo que no había hecho en semanas. Abrió una botella de vino como si estuviéramos celebrando. Incluso me dio un beso de buenas noches. A la mañana siguiente el billete había desaparecido. El imán seguía allí, sonriendo como un tonto. Seguí sin preguntar porque quería creer. Pero eso fue antes de los zapatos nuevos, antes de la puerta cerrada, antes de que dijera que necesitaba espacio. Días después estaba en mi sala, radiante como una niña en Navidad. No te lo vas a creer, dijo levantando un cheque. $10 millones. Gané. Susurró, de verdad que gané. No grité. No lloré. Solo la miré, mi hija sonriendo como si hubiera abierto las puertas del cielo. Fue entonces cuando supe que me mentía en la cara, sin pestañear, sin vergüenza. Nunca compraba billetes de lotería, odiaba las colas, nunca llevaba efectivo, detestaba las conversaciones intrascendentes con los dependientes. Ni siquiera guardaba monedas en el bolso, y mucho menos gastaba $2 en algo que consideraba un desperdicio. Sin embargo, de alguna manera, sostenía un cheque de $10 millones. «¡Guau!», dije forzando una sonrisa. «Es increíble». Me abrazó fuerte. Me quedé rígido, no pude devolverle el abrazo. «Por fin saldremos de aquí», susurró. «Vamos a tener la vida de la que siempre hablamos». Pero ya sabía que teníamos fecha de caducidad. Nunca me miró con sinceridad. Sus palabras eran demasiado refinadas, demasiado ansiosas. La había oído ensayar esas frases frente al espejo cuando solicitaba empleos que no quería. Tenía un presentimiento inquebrantable. Me quitó el billete y no tenía ni idea de lo que había robado. 3 días después, se había ido. Ni una despedida, ni una nota, simplemente se había ido. Faltaba su cepillo de dientes, el armario estaba medio vacío, no había coche en la entrada. Habría pensado que estaba haciendo recados de no ser por el señor Collins, el vecino. Estaba de pie junto a la valla con su infalible cigarrillo colgando entre los dedos. «Vi llegar un camión de mudanzas esta mañana temprano», dijo. «Pensé que eras tú quien se iba». Se me cayó el corazón. «¿Camión de mudanzas?» «Sí. De Uaul. Sobre las 5 de esta mañana».
Dos tipos cargaban cajas mientras ella daba órdenes con tacones y bata de seda, parecía que iba a Hollywood. Parpadeé atónita. Ni siquiera lo escuché. Se encogió de hombros y exhaló humo. Supongo que estabas ocupado. Había estado en el patio trasero arrancando maleza como un tonto mientras mi hija se escabullía como un ladrón en la noche. No se fue, escapó. Esa palabra se me quedó grabada, como si yo fuera una prisión de la que finalmente se liberó. Regresé a casa. La cocina estaba fría. Su taza al regalo que le había hecho por su graduación de la universidad, había desaparecido. La que decía, mujeres fuertes crían hijas fuertes. Solía estar junto a la mía todas las mañanas. Ahora solo éramos el imán y yo. Fui al refrigerador, apreté la palma de la mano contra el lugar donde había estado el boleto y me quedé mirando la cara amarilla y tonta que seguía sonriendo. Fue entonces cuando supe que ya no era una corazonada, ni el miedo de una madre. Lo tomó y ahora se había ido. La llamé una vez. Solo una vez. Directo al buzón de voz. No dejé mensaje. No lloré. Había pasado demasiados años esperando que me eligiera a mí por conveniencia. En cambio me senté en la mesa de la cocina, la misma donde solía trenzarle el cabello para el día de la foto, y miré la silla en la que siempre se acurrucaba después de un largo día, quejándose de lo injusta que era la vida. Esa palabra resonó en mis oídos como un insulto. Recordé la vez que la tomé de la mano durante el parto, la vez que pagué su deuda de la tarjeta de crédito sin decírselo, la vez que cancelé un viaje para visitar a mi amiga moribunda para poder cuidar de sus hijos mientras se recuperaba en Arizona. Ahora estaba en una mansión comprada con mi dinero, comprada con un boleto que robó de la puerta de mi refrigerador. Lo llamó una bendición, un milagro. Olvidó una cosa, el nombre. Nunca le dio la vuelta, nunca se molestó en comprobar quién lo firmó. Y ese pequeño acto de arrogancia sería su perdición, porque yo ya no era la misma mujer que le secaba las lágrimas y le decía que todo estaría bien. No, yo era la que firmó esa multa, y ya no me callaba más. Se había ido, sí, pero no era invisible, al menos para mí. Documentó todo, no pudo evitarlo. Su triunfo se convirtió en una marca, lo presumió como una insignia de honor en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, incluso Twitter. De pobre a jefa, escribió. De pobre a ladrona, pensé. Su sonrisa era amplia, con las piernas cruzadas en los escalones de una casa blanca como el mármol. Tenía champán en la mano, tacones Versace en los pies, y ni rastro de su antigua vida a la vista, y mucho menos de mí. Me borró. No, gracias. No hay, lo logramos. No se menciona la casa que compartimos, donde la crié y ayudé a criar a sus hijos, donde la apoyé cuando se desmoronaba. Me convertí en un fantasma en su cuento de hadas, pero las madres se dan cuenta, incluso cuando fingen no hacerlo. Su perfil en redes sociales cambió de buscando oportunidades a inversionista privada. Etiquetó a un agente inmobiliario de lujo en una publicación que decía, empezando de cero, presumiendo de compras que le habían costado $10,000 mientras mis nietos aparecían al fondo, sin supervisión. Recorriendo restaurantes de lujo como si fuera un parque infantil, y la niñera, una aspirante a influencer que ni siquiera sabía escribir bien su nombre en los pies de foto. Pero lo peor no fue lo que mostró, sino lo que dejó de mostrar. Menos fotos de los chicos, luego ninguna. Sabía lo que eso significaba. Estaba demasiado ocupada, demasiado distraída, demasiado obsesionada con su propio brillo como para proteger a las únicas personas que realmente importaban. Fue entonces cuando abrí el cajón, el viejo que estaba debajo de mi costurero. Dentro había una carpeta, un montón de recibos, listas de la compra, tarjetas de cumpleaños y una foto del billete del día que lo compré. Tomé una foto solo por diversión, porque estaba aburrida y pensé que quizás algún día la enmarcaría como broma. Allí estaba, borroso pero legible, fecha, hora, lugar, números míos.
Lo imprimí y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Ella pudo haberme abandonado, pero yo estaba a punto de regresar a la verdad, y esta vez no sería yo el borrado. No fui a verla. Todavía no. Fui a la gasolinera, la misma que había visitado durante 15 años, donde compraba leche, pagaba facturas en el kiosco y compraba frijoles enlatados cuando andaba escaso de dinero. Conocía los pisos como la palma de mi mano, y el hombre detrás del mostrador también me conocía. Señorita Joannie. Ben sonrió, enderezándose detrás de la caja registradora al verme cruzar la puerta. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pensé que quizá te habías escapado y nos habías dejado en Florida. Sonreí, pero sentí como si alguien me hubiera tirado de las comisuras de los labios con un alambre. Entonces dije en voz baja, apoyándome un poco en el mostrador, necesito tu ayuda. Frunció el ceño. ¿Todo bien? Dudé y luego, ¿recuerdas el billete que compré el lunes pasado? Elegí rápido. Bromeé diciendo que al final me sacaría de aquí. Se rió entre dientes. Claro que sí. Ibas a comprarte una casa en la playa y dejarle los platos a tu hija. No me reí con él. Creo que alguien más lo reclamó, dije. Lo tomó, dijo que era suyo. Su rostro se quedó inmóvil, la luminosidad se desvaneció como un abrigo en el suelo. ¿Hablas en serio? Lo firmé, dije. Siempre firmo mis entradas en el reverso, y ahora dice que lo compró. Parpadeó con fuerza. ¿Dices que ese era el boleto ganador? Asentí, intentando mantener la respiración tranquila. Ni siquiera dudó. Puedo revisar la grabación. Guardamos el equivalente a 2 semanas, y el lunes no fue hace tanto tiempo. 10 minutos después estaba en la trastienda. El monitor era pequeño, la imagen granulada, pero allí estaba yo, raíces canosas bajo mi gorro de lana, el abrigo rojo mal abotonado como siempre entregando un billete. Entonces Ben me devolvió algo, un comprobante. Me vi sacar un bolígrafo del bolso, mi mano temblorosa garabateó algo en el reverso del billete, mi nombre. Ni siquiera recordaba haberlo hecho hasta que lo vi, una prueba real, irrefutable, mía. Me tapé la boca con la mano, sentía el pecho demasiado pequeño para contener el aliento. Ben, susurré. ¿Puedo grabar esto? Dudó, me miró, luego a la pantalla y asintió. Adelante. Saqué mi teléfono, presioné grabar, sin palabras, solo evidencia. Más tarde ese mismo día, llamé a la oficina de lotería estatal. Me contestó una mujer, su voz era cálida pero cortante, profesional. Le conté todo, cuando lo compré, dónde, que lo firmé, que tenía una prueba en vídeo y una foto de los números, y que había visto a alguien reclamarlo falsamente. Hizo una pausa y luego dijo, necesitamos que nos envíes todo lo que tengas. Si tu nombre está en el reverso y la grabación coincide, podemos impugnar el pago. ¿Puedes congelarlo?, pregunté con voz firme. Una vez abierta formalmente la investigación. Sí. Le di las gracias y luego colgué. Me senté en el silencio de mi cocina, aquella de la que una vez se burló por ser tan de 1992, aquella con el suelo de linóleo que fregué de rodillas después de su primer divorcio. Por primera vez en mucho tiempo me permití respirar. No la llamé ni le escribí, la dejé seguir bebiendo champán en su mansión alquilada, que se divirtiera con sus lujosas túnicas y posara con sus perlas. Mientras ella hacía alarde de una fantasía, yo construía un caso. No por venganza sino por dignidad, porque me había llamado sanguijuela, bruja, porque había tirado mi maleta al cemento como si fuera un perro pulgoso arañando sus pisos nuevos. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía el recibo, y estaba firmado con tinta, y ella no tenía ni idea de lo que le esperaba. Todavía no. Había estado demasiado ocupada contando me gusta y coleccionando zapatos de diseñador, para darse cuenta de que la mujer que abandonó estaba despertando. Sus redes sociales se convirtieron en una galería de arte.
Cada día publicaba algo nuevo, chocaban copas, con las bolsas de la compra colgando de sus brazos como trofeos. Gasté 10.000 hoy, escribía. Me sentí bien, quizá lo vuelva a hacer. Entonces sucedió, empezó a hablar de mí al principio sutilmente, una publicación sobre alejarse de la gente tóxica, luego una foto de ella brindando con viejos amigos, y el pie de foto, libérate de sanguijuelas, rodéate de ganadores, no de mendigos. Lo leí 2 veces y luego leí los comentarios, menos mal, niña, estás mucho mejor sin ella, siempre supimos que ella era el problema. Se me revolvió el estómago. No me conocían, no conocían a la mujer que se saltaba comidas para que su hija pudiera comer, a la que avaló el contrato de arrendamiento cuando su crédito estaba por los suelos, a la que limpió el vómito del suelo después de que su hijo pequeño tuviera gripe. No lo sabían porque nunca se lo dijo, me había borrado con solo pulsar unas teclas, había dejado que desconocidos me convirtieran en un parásito. No respondí. Simplemente hice capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, cada insulto. Luego las imprimí y me senté frente a una abogada llamada Dana. Me la recomendó la señora Andrews, que vivía al final de la calle, cuya sobrina había pasado por algo similar. Dana llevaba gafas prácticas y una voz que resonaba como una lluvia constante, tranquila pero implacable. Lo leyó todo, mis fotos, las imágenes fijas, mi recibo, las publicaciones en redes sociales. Cuando terminó, me miró. Esto no es solo un engaño, dijo. Es un fraude. No quiero venganza, susurré. Ella asintió. ¿Quieres lo que es tuyo? Sí. Lo entregamos todo esa tarde. Al final de la semana, la comisión de lotería confirmó que la investigación estaba activa, el pago congelado y el anuncio retrasado. Aún así, no le dije nada a mi hija. Ninguna advertencia, ¿por qué debería? Nunca me avisó cuando salió por la puerta con mi futuro en el bolso. Que siguiera caminando, que se burlara más fuerte, que cavara un hoyo tan profundo que no pudiera salir, porque cuanto más publicaba, más exponía, y no tenía ni idea de quién la estaba mirando, ya no. Las llamadas no llegaron de inmediato. Al principio, solo hubo silencio. Sus publicaciones seguían sonando más fuerte que nunca, un texto tras otro sobre vibraciones, como eliminar la negatividad, como no más peso muerto. Había un vídeo de ella descorchando champán en la cubierta de un yate alquilado, y un rápido boomerang de pulseras de diamantes tintineando en su muñeca. Luego todo se detuvo. Se acabaron las historias, las fotos junto a la piscina, las afirmaciones de jefa. Solo silencio. Ocurrió 2 días después de que la oficina de Dana enviara la última notificación formal. Me imaginé su cara cuando la aplicación del banco mostró rechazado. Quizás pensó que era un fallo técnico. Quizás lo intentó una y otra vez, dedos frenéticos, ojos confundidos, y luego la fría opresión del pánico. No me regodeé, no sonreí, porque no se trataba de venganza, se trataba de dignidad. Había pasado años dejando que me arrebatara una y otra vez mi dinero, mi tiempo, mi salud, mi nombre. Me lo pagó con el exilio y luego con la humillación, pero no iba a pagarle con la misma moneda, iba a dejar que la verdad se encargara de eso. Y la verdad, tenía dientes afilados. Dana me llamó justo después del atardecer de ese día. La comisión lo verificó todo. Dijo con voz firme, cada marca de tiempo, cada ángulo, cada fotograma, te han confirmado como la legítima reclamante. El pago se reemitirá a tu nombre. Dejé que las palabras se asentaran. Estaba sentada a la mesa de la cocina, desportillada, familiar, la misma mesa donde una vez corté su pastel de cumpleaños cuando cumplió 12 años, donde enseñé a dibujar a sus hijos, donde me sentaba noche tras noche, niñera sin sueldo, casera sin sueldo, madre sin sueldo. Observé los documentos que Dana me había enviado, mi nombre en letra nítida, Joan Price, ganadora legal del sorteo de la lotería de $10,000,000. Publicarán una declaración corregida, dijo Dana.
El pago que se le ha concedido ha sido congelado permanentemente. ¿Tengo que decírselo?, pregunté apenas en un susurro. No, dijo Dana riendo suavemente. El Estado lo hará. Y los bancos terminarán el trabajo. Colgué. No serví vino, no llamé a nadie. En cambio miré mi casa, ni lámparas de araña, ni mármol italiano, solo una luz de techo parpadeante, una pila de platos en el fregadero y una manta vieja de punto sobre mis piernas, y aún así, de alguna manera, se sentía más como mi hogar que su mansión. No llamó ese día. Tampoco al siguiente. Pero sabía que iba a venir. La gente como ella siempre piensa que el mundo tiene demasiado miedo de decirles que no. Creen que su encanto puede arreglar lo que la verdad ha desvelado, pero el encanto no arregla las reclamaciones falsas, no borra los nombres firmados ni las grabaciones de la cámara de marcha atrás. Había dado por sentado a la mujer equivocada. Pensó que el silencio significaba rendición. Olvidó quién la crió, la mujer que la sostuvo. Ella, tras su segundo aborto, quien rebuscó para comprarle un birrete y una toga, quien recorrió el país en una camioneta prestada para rescatarla de su segundo error de marido. Ella lo olvidó, pero la ley no. La conferencia de prensa estaba programada para la semana siguiente, nada del otro mundo, solo lo suficiente para que los medios locales cubrieran la corrección. Lo suficiente para limpiar mi nombre. Lo suficiente para cerrarme la puerta que ella no dejaba de cerrarme en las narices. Dana me preguntó si quería preparar una declaración. No, dije. Seré breve y así lo hice. Esa mañana me recogí el pelo y me puse mi blusa más limpia, la de los botoncitos de perla que, según ella, me hacían parecer anticuada. Me quedé de pie detrás de un sencillo podio de madera mientras las luces destellaban. Me llamo Joan Price, dije. Compré ese billete. Lo firmé y soy la legítima beneficiaria. 3 minutos, eso fue todo. 3 minutos para que la verdad saliera a la luz. 3 minutos para que el mundo dejara de llamarme sanguijuela. Los periodistas intentaron preguntar más, pero sonreí cortésmente, me alejé del podio y dejé que Dana se encargara del resto. Afuera me quedé en el estacionamiento con el viento rozándome las mangas como un silencioso agradecimiento. No miré atrás. Ella no lo vio venir, esa fue la mejor parte. La conferencia de prensa no tuvo la repercusión suficiente para llegar a la televisión nacional, fue silenciosa a propósito. Sin pompa, sin transmisión en vivo, solo unos pocos reporteros locales y una representante estatal con rostro serio. Ella no tenía ni idea, porque no lo comprobó. ¿Por qué iba a comprobarlo? Pensaba que yo era incapaz de actuar. Ese era su defecto fatal. Consideró mi silencio una debilidad, confundió mi ausencia con irrelevancia. Olvidó que yo era quien la mantenía en pie cuando todo lo demás se desmoronaba. Esa noche revisé su Instagram. Había publicado un vídeo desde un bar en la azotea, con un chal de seda y perlas y un cóctel en la mano. Su descripción, manifestando más millones. Lo miré fijamente un momento. No tenía ni idea de que el Estado ya había borrado su nombre de los registros. No tenía ni idea de que el banco ya había bloqueado las cuentas. No tenía ni idea de que el premio del que hacía alarde ya no le pertenecía legalmente. Que disfrutara de una última noche de delirios bajo las estrellas de un horizonte alquilado, porque mañana todo iba a cambiar. Llegó el momento a las 12:18 del mediodía. Estaba sentada en la cocina tomando un té tibio tranquilamente cuando mi teléfono se iluminó, vibrando tan fuerte que casi se cae de la encimera. Llamada tras llamada, las notificaciones se amontonaban como ladrillos. Las ignoré todas porque sabía quién era y sabía que estaba entrando en pánico. A la 1:43 de la tarde por fin contesté. Su nombre brillaba en la pantalla como una Cali Price magullada. Antes, ese nombre significaba algo, ahora lo sentía como una extraña vistiendo la piel de mi hija. Contesté.
Ni siquiera se molestó en saludar. Su voz atravesó el auricular como un cristal roto. Me robaste la vida. No hablé. Dejé que su rabia llenara el espacio, aguda y frenética. ¿Te crees lista? ¿Crees que esto es justicia? Me humillaste, mamá, delante de todos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo se supone que debo enfrentarlos? Me imaginé su cabello despeinado, las uñas agrietadas de arañar los muros de un imperio que se derrumbaba. La imagen no me satisfizo, no me trajo alegría, pero sí paz. Podrías empezar, dije lentamente dando las gracias. Hubo una pausa, un ritmo largo y hueco. Gracias, espetó con la voz entrecortada. ¿Por qué? Me recosté en mi silla, la vieja madera crujió bajo mí como si supiera que había esperado años por esto. Por los 5 años que te di techo cuando no podías conservar un trabajo. Por las 3 veces que pagué tu deuda de tarjeta de crédito sin pedirte ni un céntimo. Por criar a tus hijos mientras perseguías tus sueños en bares y tomabas malas decisiones. Por no llamar a la policía la noche que robaste un billete de lotería de mi nevera. Estás mintiendo, susurró. No, dije con calma. Tengo el recibo, la grabación, la firma. Tengo la verdad. Tenía subtítulos en Instagram. Se quedó en silencio. Esta vez oí algo nuevo, miedo. Lo has arruinado todo, susurró. No, corregí. Lo construiste todo sobre una mentira. Simplemente dejé de fingir que era un palacio. Luego vino la negociación desesperada. No lo entiendes, dijo. La casa, el coche, la ropa, todo desapareció, ¿verdad? Te lo llevaste todo. No me llevé nada, dije. Lo regalaste cuando tomaste lo que no era tuyo. Lo necesitaba, dijo. Necesitaba sentir que tenía el control de nuevo. Siempre me hiciste sentir como si estuviera fracasando, dije suavemente. Estabas fracasando. Ella jadeó como si le hubieran dado una bofetada. Nunca dije eso, continué. Solo te estaba reteniendo. Ella tartamudeó, ya he donado la mitad. A los refugios de mujeres, a las madres solteras que no abandonan a su familia cuando cobran el cheque, a la gente que entiende el valor de la integridad, terminé firme. Estás loco, dijo, pero ni siquiera ella lo creía más. No, dije. Por fin estoy cuerda. Y entonces hice lo que ella nunca esperó. Colgué sin previo aviso, sin gritos, solo un último clic silencioso. El silencio que siguió fue sagrado. No era ausencia, no era soledad, era paz. Por primera vez en años, no era el plan B de nadie. No era un sustituto de su ambición. No era una sombra que arrastraba su legado cuesta arriba. Simplemente era yo completa, tranquila, libre. Cuando miré por la ventana de la cocina, el sol se estaba abriendo paso entre las nubes como si hubiera estado esperando a que lo volviera a ver. 3 días después apareció sin llamar, sin disculparse, solo un golpe frenético en la puerta, como si aún llevara el ritmo de la casa. No abrí enseguida. La observé por la ventana. Habían desaparecido las perlas y la confianza. Tenía el pelo enredado, la sudadera manchada. Parecía una mujer que acababa de darse cuenta de que el mundo no era suyo. Abrí la puerta 1 pulgada. Mamá, dijo sin aliento, tenemos que hablar. No queda nada más que decir, respondí. No puedes hacerme esto, gritó. No sabía que era tu boleto. No lo preguntaste. Ni siquiera lo comprobaste, dije. Simplemente lo cogiste. Bueno, espetó, quizá metí la pata. Pero congelar mis cuentas, recuperarlo todo, eso no es justicia, es venganza. Incliné la cabeza. Me llamaste sanguijuela. Publicaste mi humillación como si fuera arte escénico. Empezó pero se detuvo porque no había excusa suficiente, y lo sabía.
Entonces se le quebró la voz. Necesito ayuda. Ahí estaba, la verdad, no remordimiento, solo necesidad. No regresó porque me extrañara. Regresó porque su red de seguridad se había roto. Ya lo has dicho, dijo con amargura. Tienes el dinero. Tienes el nombre del cheque. ¿Podemos volver a la normalidad? La miré, la mujer que solía llamarme su heroína, la hija que había llevado en mi vientre a través de la enfermedad, la adicción, el desamor y cada colapso financiero que nunca vio venir, y dije la única palabra que nunca esperó. Adiós. Se quedó con la boca abierta, pero no lo repetí. Te arrepentirás de esto, gritó. ¿Crees que el dinero te hará feliz? ¿Crees que puedes comprar la paz? Hice una pausa y sonreí. No, pero te saqué de mi vida. Entonces cerré la puerta sin portazos en silencio. No lloré, ni cuando la puerta se cerró, ni cuando oí sus pasos alejarse por el sendero, ni siquiera cuando su coche salió a toda velocidad de la entrada como si pudiera dejar su vergüenza en huellas de neumáticos. En cambio, preparé té. Eso es lo que pasa con la paz, a veces no llega en oleadas. A veces se filtra como el agua que fluye lentamente sobre las hojas viejas. Para cuando volví a sentarme a la mesa, el silencio había cambiado. Ya no era pesado. No era expectante. Era mío. Le entregué la documentación actualizada que Dana me había enviado, los fondos ganadores ahora legalmente a mi nombre, la propiedad de la casa asegurada, los extractos bancarios que reflejaban las donaciones ya procesadas. Nada ostentoso, solo una limpieza real e intencionada. La mitad del dinero había desaparecido, y no me arrepentía ni un centavo. Ese dinero había estado envenenado desde el principio. Nunca me iba a llenar. Pero ponerlo en manos de mujeres que lo usarían para sobrevivir, para tener esperanza, para tener dignidad, eso me hizo sentir sanador. Usé la otra mitad con cuidado. Pagué las últimas reparaciones de la casa, arreglé el techo y por fin terminé la instalación de plomería. Nada extravagante, solo una comodidad restaurada. Y compré una lavadora nueva, una silenciosa. Después de tantos años cargando la ropa de otros, me sentí bien al elegir una máquina que funcionara a la perfección. La historia se difundió, por supuesto, era imposible que no lo hiciera. El periódico local publicó un artículo corto: disputa de lotería termina con un giro inesperado, madre confirmada como la verdadera ganadora. No me nombraron, yo lo había solicitado. No se trataba de vergüenza pública, ese era su terreno, uno que decoraba con filtros y subtítulos. No necesitaba subirme a ese escenario. Ya le había quitado el micrófono al decir la verdad. Que viva en silencio ahora. Unos vecinos vinieron con guisos y sonrisas inseguras. Una de ellas, una mujer llamada Clara a quien apenas conocía, trajo pan de plátano y dijo: siempre supe que eras demasiado amable para decir nada, no sabía qué decir. Así que simplemente le di las gracias, porque yo ya no era amable, no como antes. Ahora tenía límites. Empecé a hacer voluntariado de nuevo, esta vez en un albergue para mujeres a unos pueblos de aquí. Nada de ruido, solo ayudaba a clasificar provisiones, organizar donaciones y ofrecía un discreto consejo a mujeres que intentaban recuperar algo parecido a la estabilidad. No conocían mi historia. Solo sabían que aparecía. A veces llevaba magdalenas. Otras veces no aportaba nada más que tiempo. Pero me sentía útil, no utilizada, y esa era la diferencia. Aproximadamente una semana después, recibí una carta sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra apresurada y sesgada. La abrí en el porche bajo la suave luz de una mañana tranquila. Dentro había una sola página, ni querida mamá ni disculpas, solo 5 palabras escritas como una herida. No tenías que destruirme. Los miré fijamente durante un buen rato, luego doblé la carta y la guardé en un cajón que rara vez abría, no por sentimentalismo, sino por precaución.
Como ahora sabía más, no creía que me defendería. Nunca imaginó que lo tenía dentro. Para ella, yo era solo la sombra silenciosa que mantenía su vida en pie. Confundió mi silencio con debilidad. Olvidó quién le enseñó a caminar. Ese domingo visité el jardín por primera vez en meses. Las flores eran silvestres, rebeldes pero hermosas. Me arrodillé en la tierra y planté nuevas semillas, lirios, jazmines, un poco de lavanda, todas de bajo mantenimiento, elegidas porque brotaban con fuerza cada primavera. Cavé la tierra con las manos desnudas, con las uñas cubiertas de barro, como solía hacerlo cuando era pequeña y aún creíamos que cultivar algo juntas podía solucionarlo todo. Esta vez, no estaba plantando para nadie más, solo para mí. No bloqueé su número pero tampoco volví a contestar. Me envió un mensaje, breve y confuso, ¿de verdad me odias? Lo miré un buen rato, luego apagué el teléfono y lo dejé dentro. Sentada en el jardín, hacía calor y corría la brisa. Cerré los ojos y escuché cómo el mundo seguía adelante sin dramas, sin desesperación, sin promesas falsas. El jardín no necesitaba una respuesta, y yo tampoco. No respondí al mensaje ni ese día, ni al siguiente ni al siguiente. Lo dejé ahí sin leer, solo un signo de interrogación parpadeante en un hilo lleno de silencio. No envió un seguimiento. No llamó, tal vez porque sabía que no había versión de lo siento que arreglara esto, o tal vez porque en el fondo no creía haber hecho nada malo. Eso fue lo que más me dolió, no el dinero, ni las mentiras, ni siquiera la traición. Fue el derecho, la forma en que convirtió mi amor en una deuda que nunca planeó pagar, la forma en que reescribió nuestra historia como si yo siempre hubiera sido un estorbo. Durante años me culpé por sus errores, sus tropiezos, sus cambios de humor. Pensé que si hubiera sido un poco más paciente, un poco menos cansado, un poco más indulgente, tal vez habría resultado más amable, más sabia. Pero ahora sé que el amor no siempre salva a la gente, a veces te ahogan con él. Empecé a leer de nuevo, libros de verdad, no solo artículos sobre paternidad o cómo estirar la compra hasta el día de cobro. Saqué novelas de la biblioteca, románticas de misterio, incluso una de ciencia ficción que no entendí del todo, pero que devoré de todos modos. Me permití ser otra persona por un tiempo. Creo que así es como a veces se ve la sanación, recordar quién eras antes de que sobrevivir se convirtiera en tu trabajo a tiempo completo. Incluso saqué mi viejo cuaderno de dibujo. Tenía las manos rígidas y oxidadas, pero el lápiz seguía moviéndose, despacio, con cuidado, y luego con un poco más de libertad. Dibujé las zapatillas viejas de mi nieto, que había dejado en el recibidor. Dibujé el columpio roto del patio trasero donde solía sentarse a leer los libros de pesadillas en voz alta hasta que se asustaba. Dibujé una versión de mí misma que no había visto en años, hombros rectos, ojos despejados, manos vacías pero firmes. Las llamadas de la prensa finalmente se desvanecieron. La curiosidad se apagó después de 1 o 2 semanas. La gente siguió adelante. Algunos intentaron darle un giro a la historia, familia enemistada, madre avariciosa, hija desagradecida. No leí ninguna, Dana me dijo que no lo hiciera, y le hice caso, porque no le debía ninguna explicación a nadie, solo la verdad, y ya la había dicho. A finales de mes me encontré con Frank, el vecino del cigarrillo y la costumbre de hablar demasiado. Estaba junto a la cerca con una bolsa de alpiste. De verdad se fue, él dijo señalando con la cabeza hacia la casa que solía resonar con el caos y las caricaturas. Eso parece, dije. Me observó un momento y luego dijo, por si sirve de algo te ves más ligero, como un globo que por fin alguien soltó. Sonreí. Yo también lo pienso. Inclinó la cabeza en señal de respeto y se marchó arrastrando los pies con su alpiste. La semana siguiente llegó una carta, esta vez no de ella. Era del Estado, la confirmación definitiva de que la transferencia de fondos se había completado. La propiedad legal del billete de lotería era mía irrevocablemente. Había una nota de una mujer llamada Clara,
alguien de la oficina que me había apoyado discretamente desde la barrera, por lo que ha soportado y por mantenerse fiel a su verdad cuando la mayoría se habría alejado. Felicidades, señora Markham. Dejé la carta. No lloré. Preparé sopa a una olla de sopa de verdad, no de lata, verduras picadas, tomillo fresco del huerto, un toque de algo caliente y reconfortante porque me lo merecía. Esa noche hice una lista no de arrepentimientos, sino de sueños, un pequeño invernadero, un viaje a Maine en otoño, una clase de escritura en la universidad comunitaria, una donación al refugio en honor a la mujer que un día fui, un columpio para el porche. Por fin. Doblé la lista y la puse junto a la chequera, no para gastar, sino para recordar, porque el dinero no era la victoria, sino la claridad. Pasó una semana. Ningún mensaje nuevo, ningún golpe en la puerta. El mundo estaba en calma, la casa en silencio, y yo, estaba aprendiendo lo que significaba descansar, caminar por una casa que no se sintiera como un campo de batalla, escuchar mis propios pensamientos sin miedo a que los ahogaran sus gritos. El portazo o 1000 pequeñas heridas disfrazadas de tamaño. Un domingo por la mañana, fui al buzón y encontré una postal entre facturas y cupones. Era de ella, una foto de una playa de Florida. En el reverso, solo 4 palabras escritas a toda prisa: todavía no puedo creerte. Sin disculpas, sin responsabilidades, solo incredulidad por haberlo hecho, por haber dicho que no, por haberme marchado sin mirar atrás. Metí la postal en la chimenea y dejé que las llamas se la llevaran. Luego salí y planté lavanda, porque algunas cosas están destinadas a florecer y otras a arder. A principios de la primavera, el jardín había empezado a despertar. Al principio fue sutil, de esos cambios que no se notan a menos que se hayan vivido suficientes inviernos. La tierra se descongeló, los petirrojos regresaron, los narcisos brotaron de la tierra como tímidos supervivientes. Pasé horas afuera podando, plantando, arrancando las malas hierbas que habían crecido sin que yo mirara. Había algo sagrado en ello, algo desafiante, sanación, sí, pero también recuperación, porque durante tanto tiempo yo había sido quien se ocupaba del desastre ajeno. Ahora podía elegir qué se quedaba y qué se arrancaba. Saqué un rosal marchito que había plantado el año que cumplió 16 años, decía que le recordaba a un cuento de hadas. Lo desenterré con cuidado y lo puse en una compostera. Hay cosas que no están hechas para revivir. Dana pasó por aquí con las novedades. Ya retiraron la contrademanda, dijo tomando un café en mi porche. No más apelaciones, no se lo pueden permitir. No sonreí, no exactamente, pero dejé que las palabras se asentaran. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Dana ladeó la cabeza, pensativa. Ahora vives. Vivir resultó ser más difícil de lo que esperaba, no porque estuviera sufriendo, sino porque me había acostumbrado tanto a empequeñecerme que expandirme me parecía arrogancia. Cada pequeña alegría venía con culpa: comprar sábanas limpias, pintar la habitación, elegir un par de zapatos nuevos que no eran de liquidación. Me llevó semanas aprender a aceptar el placer sin disculparme, pero seguí intentándolo. Cada pequeño lujo era un paso, cada mañana tranquila, un recordatorio de que podía existir para algo más que la simple utilidad. Doné una parte de las ganancias al albergue del centro, el mismo donde solía ser voluntaria antes de que me necesitara a todas horas. Le pusieron mi nombre a un ala, la habitación Evelyn. Era cálida, pintada de un verde suave, con estanterías de libros infantiles y una mecedora en un rincón. Una de las mujeres que se alojaban allí me abrazó tan fuerte que casi perdí el equilibrio. No conocía toda la historia, no le hacía falta. Simplemente dijo: gracias por darnos un lugar donde respirar. Por primera vez me permití sentir orgullo, no por lo que había sobrevivido, sino por lo que había hecho con ello. Las noticias finalmente llegaron, no de ella, sino de los rincones, los susurros. Estaba alquilando un piso en otra ciudad, más pequeño, menos elegante. El novio se había ido, el coche de lujo había regresado.
Estaba trabajando de nuevo como asistente administrativa en una empresa que no sabía quién se hacía pasar por ella. Y los niños estaban con su padre, por ahora. Había perdido la custodia principal en algún momento entre los litigios y los impuestos sobre la propiedad impagos. Nada de eso me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la poca amargura que sentí, no porque lo hubiera olvidado, no porque lo hubiera perdonado, sino porque no quedaba espacio en mí para la ira, no después de haber llenado esos huecos con lavanda, pan recién horneado y el sonido de mi propia respiración. A mediados de abril llegó una carta, esta vez no manuscrita sino mecanografiada, formal. Su nombre al pie, una firma que antes aparecía en tarjetas de cumpleaños y permisos, ahora reducida a algo frío. Decía, me gustaría hablar. No se trataba del dinero, solo de hablar si estás dispuesta. No había ninguna disculpa, ningún reconocimiento por lo que había hecho, solo una frase, si estás dispuesta. No respondí de inmediato. Doblé la carta una vez, luego 2 veces y la guardé en el cajón junto a mi pasaporte y la escritura de la casa, cosas importantes, cosas que me había ganado. Luego salí a regar el jardín. La albahaca estaba floreciente, los guisantes aún no habían florecido, pero las hojas estaban llenas y vigorosas. El viento olía a primavera, a crecimiento, a lluvia, a un futuro que no me había atrevido a planear hasta ahora. 2 semanas después, volvió a escribir una sola línea, lo entiendo si no puedes. Esa no la guardé en un cajón, la quemé en la chimenea junto a la postal de Florida, porque comprender no significa poseer, y el arrepentimiento no es lo mismo que la responsabilidad. Una mañana fui caminando al mercado de agricultores del pueblo. Llevaba una bufanda que una vez ella llamó demasiado vieja, y la lucí con orgullo. Compré tulipanes. Compré miel a un hombre llamado Carter que me preguntó si vivía cerca. Dije sí, vivo y sonreí con sinceridad. De vuelta a casa escribí una carta no para ella, sino para mí, una lista de todo lo que había recuperado, mi nombre, mi hogar, mi paz, mi silencio, mi voz, mi fuerza. Al final la firmé como una promesa, Evelyn Markham, legítima ganadora. Por primera vez lo creí. No volví a saber de ella durante casi 6 meses, ni cartas, ni mensajes, ni llamadas a mi puerta. Y durante mucho tiempo pensé que no la necesitaba. Pero el silencio tiene efectos extraños cuando te has pasado la vida intentando llenarlo. Puede ser un alivio o puede ser un eco. Algunas noches me sorprendía de pie en el pasillo, afuera de la habitación donde ella solía dormir, antes de que se convirtiera en un almacén, luego en una habitación de invitados, luego en nada. Nunca entré, nunca toqué las cajas. Pero a veces me detenía, preguntándome si la niña que crié vivió allí, o si la había construido con historias y ternura solo para sobrevivir a su ausencia. Entonces, una tarde de finales de agosto, volvió a sonar el teléfono. Era mi prima Teresa. ¿Has oído?, preguntó sin saludar. Se me encogió el estómago. ¿Qué has oído? Está en rehabilitación, dijo en voz baja, como si estuviéramos en un confesionario. Ingresó hace una semana en una clínica a las afueras de Denver. Me hundí en la silla más cercana. Rehabilitación. Me dijo que había tenido una crisis nerviosa, añadió Teresa, que lo había perdido todo, y que ya no sabía en quién confiar. No hablé. Evelyn, dijo Teresa suavemente. ¿Estás bien? No. Sí, no lo sabía. No le escribí. No le envié flores. No publiqué una cita vaga en redes sociales para recordar el momento. En cambio, caminé hasta el parque, el mismo al que solía llevarla de pequeña, cuando las rodillas raspadas eran la peor tragedia del mundo. Me senté en un banco junto al estanque de los patos y observé cómo el agua ondulaba con la brisa. Una vez había tirado una bolsa de galletas al estanque, me reí tanto que lloré. Y ahora estaba llorando de nuevo, pero no de risa. Estaba de luto por una hija que aún vivía,
porque ¿qué haces cuando la hija que criaste desaparece en una persona que no reconoces y que quizá nunca recuperes? Unas semanas después recibí una carta, esta vez escrita a mano, con el papel arrugado como si la hubieran reescrito una docena de veces antes de llegarme. Decía: no sé quién soy sin pretender ser más de lo que soy. Utilicé tu amor como un andamio, luego lo derribé y lo llamé mío. No recuerdo por qué lo hice, solo recuerdo cómo me sentía al ser admirado. Recuerdo el silencio después. No pido nada. Solo quería decirte que sabía que era tu multa y que lo siento. Esa última línea me deshizo, no porque solucionara algo, sino porque finalmente nombró lo que había estado flotando en la oscuridad entre nosotros, la verdad. Respondí no porque estuviera enojada, sino porque a veces la única respuesta que tiene sentido es el espacio y la gracia, dos cosas que no siempre me habían dado, pero que finalmente había aprendido a darme. El dinero no me cambió. En realidad, no. No me compré un deportivo ni una nueva identidad. Mantuve la misma casa. Seguí tomándote en la misma taza desportillada. Seguí usando cupones, no por obligación, sino porque las viejas costumbres se olvidan más fácilmente de lo que uno cree. Pero sí empecé a crear algo nuevo, un fondo de becas a mi nombre. No al de ella. No al nuestro. Solo al mío. Es para madres solteras que se costean sus estudios, para abuelas que crían hijos que no son suyos, para mujeres que intentan reconstruirse tras la traición y el desgarramiento, y todo lo demás. Lo llamé el fondo de la luz del porche porque, sin importar cuánto tiempo hayas estado perdida, mereces una luz que te ayude a volver a casa. Una mañana de septiembre, estaba en el porche regando mis geranios cuando vi un coche frenar frente a mi casa. No era su coche, quizá un sedán de alquiler anodino, de esos que consigues cuando intentas pasar desapercibido. No se detuvo, simplemente pasó de largo y siguió su camino. Pero en el asiento del copiloto por un instante creí ver su perfil, más delgada, mayor, un poco más huesuda. No se giró para mirar. Yo tampoco. No hacía falta porque algunas verdades no requieren confrontación, solo necesitan ser presenciadas. Esa noche tomé una decisión. Escribí una carta, no a ella sino al fondo, a las mujeres que nunca conocería. Escribí: no tienes que ganarte el amor callándote. No tienes que demostrar tu valía abriéndote a quienes solo vienen a festejar. Puedes alejarte. Puedes descansar. Puedes empezar de nuevo. Sellé la carta y la coloqué en el escritorio del director de la organización sin fines de lucro, luego caminé de regreso a mi auto, encendí el motor y no lloré, no porque no doliera, sino porque sanar a veces parece dejar que otra persona lleve la antorcha hacia adelante mientras tú te sientas en silencio y dejas que el pasado sea lo que fue. Esa noche, mientras las estrellas salían una a una, entré en mi habitación, me puse un pijama suave y me paré frente al espejo. Me toqué la mejilla. Las líneas no me asustaron, eran mapas, la prueba de que había vivido, amado, sobrevivido, perdido y finalmente reencontrado conmigo misma. El otoño llegó con una tranquilidad que no había conocido en décadas. No la ausencia de ruido, esa es fácil. Se puede fingir con cortinas gruesas y un teléfono apagado. Pero la tranquilidad de verdad, la que se te mete en los huesos y zumba como la paz, requiere esfuerzo. Para octubre, ya había borrado todos sus mensajes de voz. No porque estuviera enfadada, ni porque quisiera olvidar, sino porque por fin podía. Resulta que el dolor no siempre grita. A veces simplemente exhala, larga, lenta y constante hasta que solo te queda claridad y una cocina con una taza en lugar de dos. Dana me llamó ese viernes. Se ha realizado el último desembolso. Se han resuelto todas las reclamaciones. No hay apelaciones. Está hecho, dijo. Esas palabras resonaron en mí. No me di cuenta de cuánto las había estado esperando, como una sentencia que pesaba sobre mi vida cuando no había escrito, sino que me había visto obligada a vivir en ella.
Gracias, le dije. Dudó. Evelyn, sé que no hiciste esto para que te validaran, pero quiero que sepas que eres la razón por la que esta oficina cambió sus protocolos de defensa de las víctimas. Ya no esperamos cuando alguien como tú llama. Eso me impactó más que cualquier otra cosa. No porque necesitara reconocimiento, sino porque alguien más, una mujer a la que nunca conoceré, ahora tendrá una puerta menos cerrada que golpear cuando el mundo finja no ver su dolor. Eso fue suficiente. Las vacaciones llegaron y se fueron. A los chicos, mis nietos, no los había visto desde el día en que desapareció tras unas puertas de mármol. Pero entonces, justo antes de Año Nuevo, llegó una tarjeta, con matasellos de un pueblo que no reconocí. Dentro había una foto de ellos, desaliñados, sonrientes, solo 2 niños en un parque. Sin nota. Sin remitente. Solo esa foto y una sola frase al dorso: todavía preguntan por ti. Me quedé con esa tarjeta un buen rato. No sé si la envió ella, quizás una amiga o una niñera, o quizás los propios chicos con ayuda, pero esa noche abrí el baúl de recuerdos que había guardado bajo llave durante años. Dentro había dibujos, boletines de calificaciones viejos, tarjetas de cumpleaños con palabras mal escritas y purpurina en las esquinas. Me permití un poco de esperanza en que algún día volvieran, no para ser salvados, ni para ser malcriados, sino para recordar que alguien los había amado sin ningún propósito y que siempre los amaría. Para febrero la fundación había ayudado a financiar a 9 mujeres, cada una con una historia diferente, algunas escapando del abuso, otras saliendo de la pobreza con esfuerzo, otras intentando reconstruir sus vidas desde la mitad de su vida con solo agallas y un coche medio destrozado. Me llamaban señora Markham en las reuniones. Nunca las corregí, les dejé que pensaran en mí como alguien sólido y estable. No necesitaban saber que todavía lloraba a veces en la ducha, o que todavía me estremecía cuando alguien decía «madre» demasiado rápido. La verdad era que no me importaba el dolor. Significaba que no me había endurecido del todo. Significaba que el amor que había dado no se había podrido, simplemente había echado raíces en una nueva dirección. Una tarde, mientras los últimos rayos de sol invernal se escondían tras la arboleda, un sonido familiar resonó en mi pasillo, un suave golpe. Abrí la puerta y me encontré con una chica, quizás de 19, quizá de 21, delgada como la preocupación, con los ojos demasiado grandes para su cara. Sostenía una carpeta. ¿Es esta la Fundación Porchlight?, preguntó. Asentí. Ella parpadeó para contener las lágrimas. No necesito dinero. Solo necesito que alguien me crea. No pedí pruebas. No necesitaba que se justificara. En cambio, abrí la puerta de par en par y dije las palabras que una vez deseé que alguien me dijera: estás a salvo ahora. No sé qué se dice mi hija últimamente, quizá que fue la víctima, quizá que le robé el sueño, o quizá, solo quizá, dejó de inventarse historias y empezó a mirarse al espejo. Espero que sí, porque la redención no se compra, ni se roba, ni se exige. Es algo que se elige día a día, verdad tras verdad. ¿Y yo? Elijo la paz, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa despedirme de una versión de familia que nunca existió. A veces al caminar por el sendero del jardín al anochecer, me sorprendo tarareando una melodía que no reconozco, quizá algo que cantó mi madre, quizá algo que mi corazón por fin tuvo espacio para componer. En esos momentos no me siento vieja. Me siento plena, esa plenitud que no necesita ser ruidosa, ostentosa ni visible. La que simplemente es. Epílogo. Unos meses después llegó una carta. Sin nombre en el sobre, solo una línea en el papel. Gracias por enseñarme a mantenerme de pie, incluso si no era a tu lado. Lo doblé con cuidado, lo coloqué en el cajón junto a la tarjeta de los chicos, luego serví una taza de té, salí al porche y observé cómo el mundo quedaba en silencio, no porque hubiera terminado, sino porque finalmente había vuelto a casa conmigo misma.